¿Cómo Muchachito, estás? ¿cómo estás? Muy bien. Se habla mucho de la zona de confort. Oh, sí, mira, Quizás demasiado. sí, se habla tanto que me tiene un poco podrido el tema, porque me parece que se habla de más, además. Se habla cuando corresponde y cuando no corresponde. Bueno, por ahí entonces tendríamos que pensar cuándo corresponde y a qué se refiere y todo el tiempo parece que se promoviera que hay que salir de Sí, la zona déjame de confort. decirte antes que esto no sucede solo con zona de confort. Hay palabras, emociones, situaciones, ideologías, enfermedades, patologías, diagnósticos, medicamentos, lugares que se ponen de moda. Sí. ¿Entendés? Y todo el mundo de repente empieza a decir que quiere ir a Finisterra. Y todo el mundo empieza a decir que el fulano de tal tiene un trastorno bipolar. Y todo el mundo empieza a decir Tiene ataques de pánico. que tiene ataque de pánico. El ataque de pánico justamente es de mucho cuidado porque ya Pero que es estamos de paso, digo. pero es de paso peligroso, porque hijo. sí, porque la idea de como está la palabra pánico, pareciera que cualquier miedo, que si tengo mucho miedo, tengo un ataque de pánico. Por eso digo, es y peligroso. por supuesto que no se trata de Esos eso, ¿no? usos El ataque tan- de pánico es una entidad, un trastorno de ansiedad bastante Está definido, bien. con sus cuestiones. Digo, hay cosas que tenemos vulgarmente aceptadas, ¿no? Como el mal uso y el desuso y el desgraciado uso de diagnósticos psiquiátricos, es un histérico, como insulto, es un neurótico, esta historia. Y después la otra costumbre que por suerte creo yo que ha pasado con la culturalización de la gente del uso de la psicología salvaje, ¿no? Cualquiera se siente con derecho a interpretar. Vos decís esto porque en realidad no sé qué, ¿no? Estas cosas terribles. Pero hay algunos términos que de repente se ponen de moda y todo el mundo lo usa para describir cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ataque de pánico es un ejemplo bárbaro. Alguna vez tenemos que hablar de esto, de ataque de pánico. A mí no me señale con el dedo. ¿Te da miedo? No, pánico. Muy bien. Pero tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿no? Pero bueno, perdón, nos fuimos por las ramas, como decían los monos. Zona de confort. Zona de confort. Bien, definamos zona de confort desde lo que realmente quiere decir, porque si no, estamos otra vez en la idea de que se use para decir cualquier cosa. ¿Y a vos qué te parece que cuál Bueno, sería esa en definición? principio me gustaría aclarar, empezando por donde a mí me gusta empezar estas cosas, es empezar por donde no, porque Ok. me parece a mí que es importante. Muy Quiero bien, decir, estoy muy de acuerdo. zona de confort puede mucho tener que ver con una zona, pero no tiene nada que ver con el confort. La zona de confort no es un lugar donde particularmente yo me siento confortable, digamos. La definición concreta de la expresión zona de confort no significa ese lugar donde yo estoy bárbaro, disfrutándolo muchísimo, ¿sí? Suponiendo que a mí me gusta mucho la playa, la zona de confort no es necesariamente la No, playa claro, del claro. Caribe con una buena compañía y un trago que a mí me guste. No tiene que ver con eso. Así que no Sí, es no tiene eso. que ver con el placer. Ni con el confort ni con el placer, de verdad que no. Tiene que ver básicamente con una estructura que ahora vamos a explicar, pero no hay que confundirlo con el lugar donde yo me siento cómodo. En todo caso, viene a cuento la primera definición, que es la diferencia que hay entre estar cómodo y haberse acomodado a una situación. Que puede ser que la gente los confunda o que se parezca y que no son lo mismo. Una cosa es que yo esté cómodo en un lugar y otra cosa es que yo me haya acomodado al lugar donde estoy, aunque siga estando incómodo. Son cosas diferentes. Así que yo empezaría por entender que no tiene nada que ver con que esta zona de confort es donde yo me siento cómodo, porque en general, cuando se habla de zona de confort, hablamos de lugares donde el que está ahí no se siente demasiado cómodo. Sí. De ahí en adelante, lo que digas. La zona de confort podríamos pensar que es el lugar en el que yo, o el lugar, el terreno, por decir así, las actividades, los lugares, El los área. modos de relación, todas las cuestiones que tienen que ver con mi vida, en las que yo me siento más o menos seguro y donde no me siento amenazado. Sé que en ese campo me manejo bien. Y zona de confort, me parece a mí, yo lo entiendo, refiere a todas esas actividades. Ninguna actividad que me genere un desafío por el cual yo no estoy seguro de si voy a poder sacarlo adelante. Decías eso y me acordé en este momento que no lo tenía asociado con la historia de OK.
en el viejo análisis transaccional, Ajá. estar ok, y el término ok son iniciales de un término alemán Ujú. que quiere decir under control, bajo control. Mm, No quiere decir estar bien, claro. quiere decir está todo bajo control. Ok quiere decir todo controlado, todo bajo control. Y la zona de confort, como la definís vos, se parece mucho a esta historia de estar ok, de tener Tengo todo bajo bajo control. No quiere decir que esté todo bien, pero tengo todo bajo control. Y está bueno eso como concepto, me parece. Sí, lo cual me parece que nos lleva a otra pregunta de si es así, ¿por qué debería uno abandonar esa zona? Ujú. Y me parece que, no sé, me parece a mí que la respuesta es porque a veces uno tiene deseos de crecer, Muy bien. de expandir Muy su bien. frontera. Pero es que hay que entender, porque crecer es eso. Porque uno tiene psicologizado el concepto de crecer. ¿Qué es crecer? Desarrollarse como individuo y qué sé yo, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pongo una torta en el horno, la voy a ver 45 minutos después y creció. No creo que se haya desarrollado como torta, creo que creció simplemente. ¿Y qué quiere decir que creció? Que mi nieto creció, que la plantita creció, que antes llegaba hasta acá y ahora llega hasta acá. Ujú. Como bien decís vos, expandió la frontera de su ser, Sí. digamos. Me parece que hay una escena de una película que viene justo al caso de esto que a mí me gusta mucho. Es una escena de la película del Señor de los Anillos. Ajá. La primera, de que en esa película hay una raza de seres que se llaman los hobbits. Y los hobbits son como una raza muy pacífica, que viven en un lugar que se llama La Comarca, que es todo verde y fantástico, como un pequeño jardín que está siempre apartado de todas las guerras y las aventuras que suceden en el mundo. Pero en la película, dos o tres, cuatro de estos hobbits tienen que emprender una gran aventura, que está como muy por encima de su vida habitual. Y entonces, dos de ellos, que son Frodo y Sam, dejan la comarca para ir a la ciudad que está al lado. Y si Frodo, que es como un poquito más aventurero, está fuera de su elemento, Sam, que es el jardinero de Frodo, mucho más. Así que en el momento que están caminando hacia esta ciudad, en un momento están en una especie de campo de trigo. No hay más que trigo todo alrededor. Cuando están caminando, en un momento Sam se queda detenido, paralizado ahí en el medio de este campo, sin nada, aparentemente nada distinto. Así que Frodo se vuelve y le pregunta: ¿qué te pasa? Y Sam le dice: si doy un paso más, va a ser lo más lejos que he estado de mi casa en toda mi vida. Y me parece que la película muestra muy bien qué difícil que es dar ese paso. Creo que cuando las personas nos encontramos que de alguna manera estamos llegando más lejos de lo que hemos llegado nunca, es muy probable que nos paralicemos un poco. Muy difícil de dar ese paso. Y me parece que lo interesante es que de afuera es imperceptible, porque nadie sabe hasta dónde llegaste antes. Claro. Entonces de afuera parece como una locura. ¿Qué te pasa acá? Que en el medio de la nada te detuviste, te paralizaste, sin ningún desencadenante, sin ninguna cuestión que haya venido. Bueno, porque uno sabe internamente que está en ese límite. Que está yo podría decir, en el límite de su zona de confort. En el límite de hasta dónde se maneja y sabe que se puede manejar. Entra en un terreno desconocido. Crece, Claro. pero abandona su zona de confort y empieza a tener un poco de incertidumbre ahí. Pero posiblemente gana la posibilidad de que sucedan otras cosas que las que han sucedido hasta ahí. Muy bien. Te escucho y me surgen algunas preguntas que podría yo argumentar alguna respuesta, pero que prefiero que me las des vos. Está muy bien, pero surgen algunas incertidumbres, surgen algunos temores, y son lógicos esos temores. Por supuesto. Porque yo no sé qué hay detrás de esa zona de confort. Si definimos zona de confort como aquello que conozco y sé y que tengo bajo control, transitar un espacio sobre el cual no tengo totalmente control significa correr un riesgo. Sí. Y correr un riesgo significa enfrentarme con un peligro.
Y enfrentarme con un peligro significa poder ser vencido por el peligro, dañado por el peligro, lastimado por el peligro. Ujú. Significa poner en riesgo mi integridad. Sí. Quiero decir, ¿qué significa entonces salirse de la zona de confort? ¿Tirarse del avión sin paracaídas a ver qué se siente? Seguramente no. No, claro que no. ¿Y entonces? Bueno, me parece que algunos proponen que hay como si fueran 3 zonas. Uh-huh. Está la zona de confort, saliendo de la zona de confort, una zona que podríamos, no sé cómo la llaman otros, quizás la podríamos llamar la zona de crecimiento, y un poco más lejos, todavía más, una zona que puede ser la zona de peligro. Ok, me gusta porque ¿Dónde? en mi zona de confort los esquemas me ayudan a entender. Ok, entonces, la zona de confort, la zona de crecimiento y la zona de peligro. Exactamente. Uno podría decir, puede manejarse en la zona de confort. Ahora supongamos que uno tiene un deseo de crecer, Claro. que quiere expandir eso porque lo que está ahí no le termina de satisfacer o simplemente quiere más Muy bien. o quiere algo nuevo. Porque en la zona de confort posiblemente todo lo que sucede uno ya más o menos lo sabe, lo conoce. Bueno, si todo lo que sabe no te produce el crecimiento, esto parece evidente, ¿no? Sí. No hace falta remarcarlo. Entonces, la zona de confort, de mi mano para allá, la zona de confort. Sí. De mi mano para allá, la zona de crecimiento, Sí. hasta acá. Y más allá, Hasta acá. sí. Porque más allá empieza la zona de peligro. Muy ¿está bien, exactamente. Entonces yo vengo caminando, abandonando mi zona de confort, con todo lo que implica la alerta. Ya te vas a sentir un poco inquieto. Cuando Sí, des ese está muy primer bien, paso, está muy bien. más a eso te vas a sentir inquieto. Está muy bien. Y cuanto más me aleje, Sí, el cuento de los hobbies, De Sam. más inquieto, ¿no? Sí. Hasta que llega un momento donde no sé más, ¿no? claro. Yo creo que definir esa barrera, vamos a llamarlo barrera o límite entre la zona de crecimiento y la zona de peligro, no creo que podamos hacer una fórmula. Porque si hubiera una fórmula para eso, tendríamos todos los problemas resueltos. Está muy bien. Justamente la inquietud de salir de la zona de confort es que uno no está seguro de cuándo estás en la zona de crecimiento y cuándo estás en la zona de peligro. No estás seguro de eso. Me parece a mí que hay algunas preguntas que podrían orientar. Que uno tendría que poder evaluar un poco el riesgo que está corriendo. No es correr cualquier riesgo. Muy bien. Tiene que evaluar. Y para evaluar el riesgo que estás corriendo, tenés que preguntarte qué pasa si no sucede lo que vos esperás. Es decir, tenés que evaluar el riesgo que corres y después decidís si lo vas Y a evaluar el hacer riesgo o que no. corres es decir, considerar la posibilidad de que salga mal. Está muy bien. Alguien, he escuchado muchas veces que algo sale mal y alguien dice, es que nunca lo había pensado. Claro. ¿Cómo nunca lo habías pensado? No puede ser que nunca hayas considerado que algo de lo que haces puede salir mal. Me parece que hay que considerar esa posibilidad. No hay que ser esclavo de esa posibilidad, no hay que estar todo el tiempo pensando que eso es efectivamente lo que va a suceder. Está muy Pero bien. considerarlo como posibilidad, a mí me parece que sí. Sí, está muy bien. Si no, no podés evaluar riesgos. Mi amigo al que conocés, que se llama Uriol Castanis, mi editor en Sí. España durante muchos años, solía decir que a veces hay que correr algunos riesgos, ¿no? Y que él creía que hay que ser muy valiente para tirarse a la piscina sin saber si hay agua. Pero hay que ser muy estúpido para tirarse sin saber si hay piscina. Y que esta diferencia, de alguna manera, del riesgo aleatorio, determina la actitud del valor de la actitud estúpida, ¿no? De no medir el riesgo de verdad por no haberlo evaluado. Y me parece que lo que, además de medir el riesgo de la situación, lo que hay que medir también un poco son los recursos con los que uno cuenta. Si uno tiene alguna idea de qué recursos va a tener para poder responder frente a una situación de estas inciertas que pueden venir fuera de la zona de confort, entonces puede atravesarla. No sin inquietud, porque me parece que eso No, es... eso está muy bien. Lo que pasa es que esto cierra muchas de las cosas que venimos hablando vos y yo acá. Porque de alguna manera, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo, sin salirse de la zona de confort no hay crecimiento. Estamos diciendo también que ser feliz tiene que ver con crecer, tiene que ver con expandir las fronteras, tiene que ver con llegar más allá. Estamos diciendo, por lo tanto, que la felicidad también depende de animarse un poquitito a salirse de la zona de confort. Pero estamos diciendo que para poder hacer eso hay que confiar en los recursos.
Para confiar en los recursos hay que conocerlos. Para conocerlos hay que mirarse, trabajarlos y desarrollarlos. Es decir, finalmente todo cierra perfectamente, ¿no? Si querés una vida que valga la pena ser vivida, vas a tener que saber cuáles son tus recursos, vas a tener que conocerlos, vas a tener que desarrollarlos, vas a tener que aprender a usar tus herramientas y vas a tener que alejarte un poquito de quedarte encerrado en lo que ya conoces para saltar a una cosa incierta. Me parece, mientras te escuchaba se me ocurrió algo más, que es, me parece que hay que tener cuidado con pensar que salir de la zona de confort es como un valor en sí mismo, porque que no es para cualquier lado. Muy bien. No es que hay que salir de la zona de confort porque hay que salir de la zona de confort. No, yo quiero crecer en cierto sentido y es como el precio que tengo que pagar es salir de mi zona de confort. Pero no es que, si no vemos a cualquier persona que está demasiado bien en la vida, decir, no, vos tenés que salir de tu zona de confort, hacer algo que te ponga mal. No, y no se trata de esto, no se trata de salir en cualquier dirección solo para eso, hacia cualquier lado. No, sin embargo, como yo creo en estas cosas que a veces vos y yo hablamos, me parece que hay una cierta obligación en los que estamos vivos de verdad, por llamarlo de alguna manera odiosa, hay una cierta obligación de transformarte en la mejor persona que puedas ser. Y me parece que eso es la obligación de cada uno. Me parece que uno en ese sentido tiene que trabajar, luchar, ocuparse, ponerle energía, tiempo, en transformarse en la mejor persona que uno puede llegar a ser. Yo tengo que ser el mejor Jorge Bucay, vos tenés que ser el mejor Damián Bucay. Me parece que es inevitable esa obligación, no hay muchas obligaciones, pero esta es una. Y es indudable que para transformarse en el mejor yo que yo puedo ser, hay que salirse de la zona de confort, quiero decir. Lamentablemente esto es así. Lo que pasa es que, bueno, saliste de la salida de la zona de confort, transitas este espacio, que es el espacio del recorrido hasta llegar a esta zona donde empieza tu peligro. Y esta segunda zona que recorriste se vuelve tu zona de confort. Claro, por supuesto. Y esto hay que tenerlo en cuenta, que digamos, se va ampliando. Acá estaba tu zona de confort, ahora corriste tu frontera, y ahora tu zona de confort llega hasta la nueva frontera. Habrá un nuevo momento donde habrá que explorar cómo es salirse de esta nueva zona de confort. Ahora, ¿podría uno quedarse de este lado y decir yo no quiero explorar más? Creo que sí. Creo que sí, creo que es una decisión esa. Pero el precio es, no sé, achicar tu capacidad para ser una mejor persona, ¿no? Sí, achicas tu terreno, tu campo en el que te mueves y las experiencias que vivís posiblemente. En el libro He estado aquí antes, de John B. Priestley, él relata la historia, él dice, siguiendo la teoría de Hume, que la vida no es una parábola, sino un círculo. La teoría de la vida circular dice que uno cuando se muere vuelve a nacer, pero no en el año en que se murió, sino en el mismo año donde nació antes. Y que vuelve a vivir otra vez las mismas vidas. Y él usa esta teoría en el libro para explicar el fenómeno de déjà vu, el fenómeno de esto ya me pasó antes, ¿no? Una figura similar a la que hacía Nietzsche con el eterno retorno. Exactamente. Y entonces es muy interesante porque lo que él dice en esto es que la gente que de alguna manera se anima a hacer cosas nuevas y a correr riesgos, hoy sería a salirse de su zona de confort, traduciendo, transforma ese círculo en una espiral y en cada vuelta vive una vida nueva, transformándose cada vez en una mejor persona. Mientras que aquellos que delimitan y restringen sus cosas a no correr nunca un riesgo y a repetir siempre lo mismo, van achicando sus círculos hasta que un día se mueren en el mismo momento que nacen y dejan de existir. Lo cual suena dramático, ¿no? Pero como imagen de alguna manera... Sí, como metáfora es muy interesante. Buena de que tu vida, en tu propia vida, en esta, aunque sea única, puede ser una espiral o un círculo. Puede cerrarse sobre sí misma o puede crecer. Y para crecer habrá que salirse de la zona de confort. Entonces, como habrá que soportar algún malestar, algún nivel de malestar, pensando en que eso traerá... Como decía la flor del Principito, tengo que soportar algunos gusanos si quiero conocer las mariposas.